pienso que esto es un gran avance. A mí me parece que el Coneval es una institución necesaria para el país, que además hay que fortalecerla. Y fortalecerla implica principalmente que su esquema de autonomía prevalezca bajo cualquier circunstancia y a cualquier costo. Me alienta lo que dice Gonzalo en el sentido de que el Consejo ahí está, ¿no? Esperemos que no se debilite, que la parte de los recursos hay que ver cómo evoluciona, pero finalmente que el Coneval también ahí está y está trabajando. Lo que comentó el doctor Juan me parece que vale la pena hacer una reflexión. En primer lugar, yo vengo de un evento que tiene que ver con seguridad, entregamos equipo táctico, etcétera, para el tema de seguridad. Yo le decía ahí a los cuerpos policíacos que con el tema de seguridad es absolutamente inadmisible que se incluso pretenda lucrar políticamente con la seguridad, ¿sí? Por muchas razones, pero principalmente porque ahí hay mucho dolor humano. O sea, hay jóvenes que están cayendo en la adicción, hay padres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres, hay homicidios, hay demasiado dolor como para tratar de lucrar políticamente con esto. Hay que verlo con mucha seriedad. Yo creo que la pobreza o el combate a la pobreza cae en la misma clasificación. Ya no se diga quien no solamente intenta lucrar políticamente con la pobreza, sino con el aprovechamiento de la pobreza para obtener fines políticos y, más allá de eso, político-electorales, que sería un verdadero crimen hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión? En primer lugar, lo que se le da de apoyo a la gente que tiene carencias a través de los programas sociales, pues es dinero de los mexicanos, salen de nuestros impuestos, es dinero público, es dinero fiscal. Y por lo tanto, me parece que el diseño, por eso decía el doctor, bueno, ¿cuáles son los dientes que puede llegar a tener el Coneval para no solamente evaluar una política social, sino para que participe en el diseño de la política social? Porque lo que es dramático es que se invierta tanto dinero y que los efectos que está teniendo este dinero como inversión social en reducir la pobreza no se esté logrando o no se esté logrando en la medida que lo que se quisiera lograr, ¿sí? Y esas son reflexiones que hay que hacer hacia adelante, establecer metas, definir con mucha más claridad cuáles deben de ser las políticas públicas y, por supuesto, la evaluación objetiva para decir, oiga, señor gobernador o señor presidente, su política social sí está funcionando, y bueno, o no está funcionando y usted tiene que revisarla, ¿no? A mí me parece que sin hacer juicios de valor, sin ponerle adjetivos, pues la reducción de la pobreza o de las políticas que combaten la pobreza tienen efectos incluso en la seguridad, por ejemplo, ¿no? Y por eso no quiero hacer un juicio de valor, porque tampoco significa que el ser pobre genere una mayor propensión a cometer actividades delictivas. No es ese el comentario de razonamiento, pero los efectos multidimensionales sí son importantes, que nos incrementan lo que pudiéramos tratar de entender como un concepto de bienestar social. Para nosotros es muy alentador que Gonzalo, como un experto en la materia, que desde su creación, su diseño en el Coneval, 14 años de lo que lleva como vida esta institución, venga ahora y experto en esto a decirnos, a ver, así están haciendo las cosas en Colima, le da objetividad. Nosotros, más allá de las cifras, no lo decimos, lo dice Gonzalo, y me parece que esto es valioso, es alentador, nos alienta a seguir trabajando. Como él mismo lo dice, no es cantar victoria ni bajar la cortina, hay muchísimos retos, muchas tareas todavía pendientes, y como alguien dijo, pues, la economía como ciencia social es una ciencia lúgubre, porque solamente se fijan en lo que está mal,
¿para qué nos vamos a fijar en lo que está bien? Pues si está bien, pues déjalo que siga funcionando. Hay que ver qué está mal para ver cómo lo arreglamos, ¿no? Pero a veces ver lo que se está haciendo bien también es importante, porque se desprenden experiencias, lecciones. Por aquí ya platicaba el presidente de la Junta de Asistencia Privada, bueno, ¿quién lo está haciendo bien? Para aprender precisamente de esas experiencias y ver qué podemos replicar aquí en Colima. Colima tiene particularidades que en los ejemplos que se pusieron, pues no tiene Puebla, no tiene Nuevo León, ellos tienen otras que nosotros tenemos, etcétera, y sí requiere un análisis muy específico de las condiciones que cada entidad federativa tiene. Nosotros tenemos el puerto más importante de México, ya lo quisieran otros estados, con todo lo bueno que tiene, también con sus temas complicados, pero es mejor tenerlo que no tenerlo, claramente, ¿no? Y en fin, podemos hacer un análisis muy detallado de lo que Colima ofrece como particularidades de la entidad federativa para que nos ayude esto a combatir la pobreza. Así que, pues es muy importante esta conferencia que nos vienes a dar, Gonzalo, las lecciones, los aprendizajes, tu experiencia. Con esto lo que quiero también dejar muy claro que la política social es una política prioritaria en esta administración. Quiero reconocer a Valeria y a su equipo de trabajo que en la Secretaría de Desarrollo Social pues llevan el diseño de esta política y que afortunadamente, por lo menos en los últimos 2 años, vemos de manera alentadora resultados muy interesantes. Veamos hacia adelante el tema a nivel nacional. Me parece que eso es una reflexión que vale la pena hacer. Se hablaba del presupuesto, bueno, a nivel nacional, en la propuesta de presupuesto hay muchísimo dinero que se está destinando al tema de la política social. Sí nos dejan en una situación muy complicada las entidades federativas, como bien lo dijo Gonzalo, en el esquema fiscal prácticamente toda la recaudación es federal, la capacidad recaudatoria local es muy pequeña. Lo que puedan decir, bueno, pues échenle ganas, creen nuevos impuestos, habría que ver si el empresariado, la economía soporta una mayor carga fiscal, no es un tema sencillo. Pero al final del día, pues nosotros cuando vamos a hacer las gestiones a México para que nos manden recursos, pues no es pedir lo que no nos corresponde. Los impuestos se generan en el territorio colimense, los pagan las empresas colimenses, y por lo tanto es pues luchar o exigir lo que creemos que nos corresponde en función a lo que nosotros aportamos a la recaudación nacional, ¿no? Yo les doy 2 datos, ¿no? En el puerto de Manzanillo los ingresos portuarios son relativamente pequeños en relación a los ingresos arancelarios, es decir, lo que le ingresa a la federación por la aduana, que son lo que pagan por importación y exportación. Ya en algunos meses presentamos una recaudación arancelaria aduanal por encima de la de Laredo, es decir, estamos compitiendo por ser la aduana número 1 del país. Y para que vean de qué tamaño son los ingresos que la aduana de Manzanillo le genera a la federación, dinero del cual el Estado no se queda absolutamente con nada, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad que es 5 veces superior a todo el presupuesto estatal de un año, incluyendo la parte estatal y federal. O sea, nosotros tenemos un presupuesto como de 20,000 millones de pesos y la recaudación de la aduana está por arriba de los 100,000 millones de pesos. Nada más en Manzanillo. Y de eso, pues no nomás no regresa nada, sino que eso está fuera de las fórmulas del fondo participable. Entonces, pues hay reflexiones que hay que hacer. El otro dato que les quiero dar, y decían por allá, pues, bueno, ¿qué nos queda a nosotros como Estado? Los economistas entienden que la recaudación, ya sea estatal o nacional o federal, depende fundamentalmente de lo que aquí decía Gonzalo, del Producto Interno Bruto, es decir, de la evolución
de la economía. Si la economía crece, pues entonces hay una mayor posibilidad de recaudar. Pero si la economía empieza fases de contracción, entonces la recaudación disminuye. Yo les voy a dar un dato, y esto es una especie como de primicia, porque este es un dato que no hemos comentado en ninguna declaración ni conferencia de prensa. De enero a septiembre, en 9 meses, en el ramo 38, que son ingresos propios, tenemos un registro de ingresos inferior al programado en la ley de ingresos por cerca de 500 millones de pesos, que en 9 meses me da pues aproximadamente 40 y tantos millones de pesos menos en promedio cada mes durante los primeros 9 meses de este año. Entonces, de ese tamaño es la problemática que tenemos al haber pensado hace un año que la economía iba a tener cierto comportamiento y que de ese comportamiento iban a ingresar cierta cantidad de recursos, y como la economía tuvo un comportamiento peor que el que se esperaba, entonces ingresó una cantidad de recursos menor. Pero en el presupuesto se dice, bueno, si en la ley de ingresos van a ingresar 100 pesos, el presupuesto presupuesta gastar 100 pesos, porque es lo que ingresa, es lo que se gasta. Pero si ingresa menos, pues entonces acá también tenemos que hacer ajuste en el gasto, porque si no, pues nomás no da. La matemática ahí sí es de primaria, ¿no? Entonces, pues es parte de las problemáticas que estamos viendo. La coordinación que habla aquí Gonzalo, institucional, es muy importante, y les voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos dándole una pensión a los adultos mayores a partir de los 60 años de edad, porque la ONU reconoce que a partir de los 60 años de edad una persona ya se considera adulto mayor. La Federación, a través de la Sedesol antes, daba pensiones a partir de los 65 años de edad. Entonces, en esta coordinación, y está aprobado por ley, nosotros solamente podemos dar pensión de los 60 a los 64. Exactamente la misma fórmula que la federal, para que al cumplir 65 años yo lo doy de baja del padrón estatal, y entonces va y se inscribe en el padrón federal por la misma cantidad. Esa persona ni siquiera se va a dar cuenta que ya está en otro sistema de seguridad social, si pudiéramos decirlo así, pero antes era estatal de 60 a 64 y de 65 en adelante es federal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el gobierno federal, de manera unilateral, y la verdad es que pues a lo mejor está generándose ahí algún ahorro, o habría que entender cuál es la decisión, el fundamento de esa decisión, es que deja de dar la pensión a partir de los 65 y la da a partir de los 68 años. Pues hay 3 años que quedan descubiertos, y que antes en esa coordinación pues estábamos bien coordinados, porque yo daba de 60 a 64 y de 65 en adelante se encargaba la federación. Ahora si yo sigo dando de 60 a 64 y se queda de repente esa persona 3 años que recibía antes pensión y ahora ya no lo va a recibir, para que al cumplir los 68 años ya empiece nuevamente a recibir pensión una vez que lo subamos a los programas federales. Alguien puede decir, pues modifica la ley, gobernador, y ampliar la edad para que tú des hasta los 67 años. Está bien, nada más cuánto cuesta eso y por qué vamos a pagarlo con presupuesto estatal, algo que antes se estaba pagando con presupuesto federal. Entonces, pues son detallitos que damos de ejemplo de muchísimas cosas que, si no hay una coordinación, pues la eficacia de la política pública, en materia social, pues merma. Yo haría una pregunta y diría, ¿qué efecto en la medición de pobreza va a tener el hecho de que el grupo poblacional que va de los 65 a los 67 años, que te declaró antes que sí recibe esa pensión, y eso digamos impacta positivamente,
ahora te declare y te diga que ya no tiene ese apoyo, por lo tanto nos va a afectar el indicador. En fin, son los temas que estamos analizando y que le tenemos que encontrar solución. Pues nuevamente, Gonzalo, es tu casa, Colima Verde, que tú dices, y que pues nos gustaría tenerte aquí seguido, que nos vengas a compartir tus experiencias y sobre todo afinar la política social para ser todavía mucho más efectivos. Esta es la primera vez en la historia de este indicador que en términos de personas, no del porcentaje, porque una cosa es cómo se mueve la población total, pero aquí ya es en términos de personas la primera vez que disminuye. A veces se nos repartían en los diferentes cajones, es decir, disminuía la pobreza extrema, pero aumentaba la pobreza moderada, pero ahora todo el concepto de pobreza disminuye en términos absolutos, en términos de personas. Es la primera vez que sucede y eso es muy alentador, y yo quiero agradecer el esfuerzo particularmente de quienes están directamente como responsables de esto, pero es que en realidad son muchas áreas, es educación, es salud, es el tema de seguridad. Yo agradezco aquí a las instituciones armadas que nos acompañan, es el tema de fortalecer el Estado de Derecho a través del Poder Judicial, es decir, todo al final del día tiene una incidencia importante. Así que pues este es un logro y un reconocimiento a todas las instituciones. Pues muchísimas gracias.